Imagina un bosque silencioso a las afueras de Celle, en la Alemania occidental de 1989. Es pleno día, pero entre los árboles se levanta una columna de humo denso. Cuando las autoridades llegan al lugar, encuentran una escena dantesca: el cuerpo de un joven de 23 años completamente carbonizado. No hay recipientes de gasolina cerca, ni notas de suicidio, ni huellas claras en el suelo. La versión oficial se apresura a cerrar el caso, diciendo que fue una autoinmolación motivada por problemas mentales. Pero lo que la policía local no quería que se supiera es que ese cadáver pertenecía a Hadbart Selin, el seudónimo de uno de los piratas informáticos más peligrosos de la Guerra Fría. Un hombre que había logrado lo impensable: infiltrarse en los ordenadores del Pentágono para venderle sus secretos al mismísimo KGB soviético. Su nombre real era Karl Koch, y a diferencia de otros hackers famosos de la época, cuyo ego lo llevó a las portadas de las revistas, el nombre de Karl quedó sepultado bajo toneladas de documentos clasificados y secretos de Estado. Su historia tiene todos los ingredientes de un thriller de espionaje clásico: microchips ocultos, maletines llenos de marcos alemanes en Berlín Oriental, persecuciones de la inteligencia occidental, adicciones severas y una red de paranoia que terminó de la forma más oscura posible. En este vídeo voy a desenterrar la crónica definitiva de Karl Koch. He analizado las transcripciones de los juicios de la época, los informes de la inteligencia alemana y los detalles técnicos de las redes primitivas que este joven manipuló para cambiar el curso de la ciberguerra. Quédate hasta el final del vídeo porque la muerte de Karl ocurría precisamente un día 23. Esconde un enigma informático y político tan complejo que incluso hoy muchos analistas se niegan a aceptar la versión oficial. Para entender cómo un joven de Hannover acabó en el radar del espionaje soviético, primero debemos situarnos en la Alemania partida de los años 80, un país dividido por un muro físico, pero también por una frontera digital invisible. Karl Koch era un chico profundamente inteligente, pero emocionalmente inestable, marcado por la muerte prematura de sus padres y una herencia económica que decidió gastar en dos cosas: cocaína y tecnología. A mediados de los 80, Karl se hizo con un ordenador Atari ST y un módem primitivo. En aquella época, Internet tal y como la conocemos no existía. Las comunicaciones se realizaban a través de redes de conmutación de paquetes como DATXP, un sistema propiedad de los servicios de correos estatales. Acceder a estas redes era extremadamente caro, pero Karl y su grupo de amigos del entorno del Chaos Computer Club descubrieron que podían hackear los códigos de acceso de grandes empresas para navegar gratis por el ciberespacio. Fue en este submundo donde Karl adoptó el alias Hadbart Selin, el personaje principal de The Illuminatus Trilogy, una serie de novelas de culto que mezclaba sátira, ciencia ficción y teorías de la conspiración sobre sociedades secretas. Karl desarrolló una obsesión patológica por estas lecturas, especialmente con el número 23, que según los libros controlaba los hilos del destino mundial. Técnicamente, Karl no era el programador más brillante de su grupo, pero poseía una persistencia asombrosa y una intuición única para la ingeniería social. Utilizaba una red de pasarelas internacionales llamada Teamnet para saltar desde los servidores alemanes hasta ordenadores ubicados en los Estados Unidos. Pasaba noches enteras frente a la pantalla fosforita probando contraseñas por defecto en sistemas militares y corporativos. Descubrió que muchos administradores del sistema informático del gobierno estadounidense utilizaban claves tan ridículas como 12345 o el propio nombre de usuario. Así fue como, de forma casi accidental, el avatar de Hadbart Selin se coló en los servidores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y en bases de datos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, descargando manuales de sistema operativo y códigos fuente protegidos. Tenía el mundo digital a sus pies, pero el dinero de su herencia se estaba agotando y su adicción a las sustancias químicas empezaba a nublar su juicio. Necesitaba financiar su estilo de vida y decidió que el mejor comprador para sus datos era el enemigo natural de Occidente. Desesperado por conseguir fondos para mantener su adicción y su infraestructura informática, Karl Koch se alió con otros hackers de la escena de Hannover, entre ellos Markus Hess y un individuo con conexiones turbias llamado Peter Karl. He analizado la estructura de este grupo. No buscaban la liberación de la información, buscaban el beneficio económico directo vendiendo propiedad intelectual robada al bloque del este. El plan se ejecutó con una frialdad técnica pasmosa. En 1986, Peter Karl viajó a Berlín Oriental, cruzando
llamando el Checkpoint Charlie, con un disquete oculto en su chaqueta. Logró ponerse en contacto con agentes del KGB, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Los espías rusos, que en aquel momento iban muy rezagados en la carrera tecnológica y computacional frente a los Estados Unidos, no podían creer lo que veían. Aquellos jóvenes alemanes les ofrecían listados de acceso a sistemas informáticos militares, planos de ingeniería de centrales nucleares y el código fuente de los sistemas operativos VAX, esenciales para la gestión de la defensa estadounidense. El KGB aceptó el trato. Establecieron un sistema de pagos periódicos en marcos alemanes a cambio de información fresca. Karl y su grupo perfeccionaron su modus operandi. Crearon un script automatizado que monitorizaba los teclados de los usuarios legítimos en las redes de Estados Unidos. Una técnica primitiva de keylogging, lo he explicado 1000 veces en el canal. Cada vez que un general o un científico militar introducía sus credenciales de alto secreto, el programa de Karl registraba las pulsaciones y las enviaba de vuelta a un servidor espejo en Alemania. Durante meses, el espionaje binario funcionó a la perfección. Karl entregaba las cintas magnéticas y los listados impresos a Peter Karl, y este volvía de Berlín Oriental con fajos de billetes. El KGB llegó a encargarles tareas específicas, pidiéndoles que buscaran palabras clave relacionadas con la iniciativa de defensa estratégica del presidente Reagan, conocida popularmente como la Guerra de las Galaxias. Karl creía estar jugando a un videojuego global, sintiéndose el centro de una gran conspiración mundial controlada por sus amados Illuminati. Lo que no sabía es que al otro lado del Atlántico, un astuto astrónomo convertido en administrador de sistemas había detectado una anomalía de apenas 75 centavos de dólar en la facturación de su ordenador. Una pequeña discrepancia contable que se convertiría en el hilo del que tiraría el FBI para desmantelar toda la red. El hombre que descubrió a Karl Koch se llamaba Clifford Stoll. Al investigar ese pequeño error de 75 centavos en el laboratorio de Berkeley, Stoll se dio cuenta de que un usuario no autorizado estaba utilizando su sistema para saltar a bases militares. En lugar de banearlo, Stoll creó un honeypot, o trampa de miel. Inventó una enorme cantidad de documentos militares falsos sobre la Guerra de las Galaxias, ya sabéis este nombre en clave, para mantener al hacker conectado durante horas mientras las agencias de inteligencia rastreaban la línea telefónica internacional. El rastreo apuntó directamente a Hannover. Al mismo tiempo, la cordura de Karl Koch se estaba desmoronando por completo. El consumo masivo de cocaína, sumado a la falta de sueño, transformó su obsesión por los Illuminati en una psicosis persecutoria severa. Karl empezó a desmantelar las paredes de su piso buscando micrófonos ocultos. Creía que los números de las matrículas de los coches en la calle le enviaban mensajes cifrados y que el KGB iba a liquidarlo porque sabía demasiado. Paralizado por el pánico, en 1988, Karl tomó una decisión desesperada. Acudió a las oficinas de aquí, no voy a decir el nombre porque es impronunciable, el servicio de contraespionaje de la Alemania Occidental. Ofreció una confesión completa a cambio de inmunidad y protección estatal. Reveló los nombres de sus cómplices, los lugares de reunión con los agentes soviéticos y entregó los discos que aún conservaba. Su confesión desató un escándalo político mayúsculo. Era la primera vez que se demostraba judicialmente un caso de ciberespionaje internacional a gran escala durante la Guerra Fría. Gracias a su colaboración con la justicia, Karl no fue enviado a prisión inmediata. Se le asignó un trabajo como conductor para una oficina pública y se le integró en un programa de rehabilitación. Parecía que su vida volvía a encauzarse bajo la protección de las autoridades del Estado, pero la tétrica realidad de esta historia se impuso el 23 de mayo de 1989. Karl Koch subió a su coche de trabajo y se adentró en un bosque cercano a Hof. Nunca regresó. Su cuerpo fue hallado carbonizado días después. La versión de la policía afirmó que Karl se había rociado a sí mismo con gasolina, fijando la fecha del fallecimiento el mismo día 23, el número que había dominado su locura. Quiero que analicemos este cierre con total frialdad y rigor. Existen demasiadas inconsistencias técnicas y forenses en el expediente. No se encontró ningún contenedor con restos de combustible en los alrededores del cadáver. Las llaves de su coche habían desaparecido y el lugar exacto del hallazgo era un punto ciego para la vigilancia habitual de la zona. ¿Fue realmente un suicidio provocado por su delicado estado mental y su obsesión numerológica? ¿O fue una ejecución quirúrgica del KGB para enviar un mensaje de terror a cualquiera que osara traicionarlos? O peor aún, ¿sabía Karl algo sobre la inteligencia alemana que no debía salir a la luz en los juicios que estaban por comenzar contra sus antiguos compañeros? Karl Koch no fue un héroe de la libertad digital ni un ingeniero corporativo impecable. Fue un joven roto, devorado por la geopolítica de un mundo en transición y por las sombras de una red que apenas
máquinas estaban haciendo. Su trágico final es el recordatorio definitivo de que en el tablero de la alta tecnología, cuando juegas contra los estados soberanos, las líneas de código pueden convertirse de la noche a la mañana en fuego real. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras. Así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.